seguiré con agrado y te paz. Amén, amén, Dios te guarde y bendiga, que sientas amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te con su gracia hasta morir, generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, que te cubra con su gracia hasta morir, generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, que te cubra con su gracia hasta morir, generaciones, tu familia, y tus hijos, y los hijos de tus hijos. Tu presencia te acompañe, donde quiera que tú vayas, y que van contigo, de mañana y de noche, en tu entrada y salida, en tu llanto y alegría. Él te ama, 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 Él
Muy buenos días, ¿cómo están? Vamos arriba a levantarse, comenzamos un nuevo día. Gracias a Dios nos volvemos a encontrar para compartir el otro enfoque en este martes 9 de agosto del año 2022. Estamos en vivo en Radio Impacto AM 1440, en simultáneo a través de nuestro canal de YouTube, a través de nuestro Facebook. Estamos compartiendo el otro enfoque, un enfoque a la luz de la Biblia, a la luz de la palabra de Dios, hoy con la columna de Enfoque Federal. Te recordamos nuestra vía de comunicación, es el 11 61 24 9340, desde cualquier lugar del mundo, más 54 911 61 24 9340. Hoy, martes 9 de agosto, estamos cumpliendo 7.562 programas en el aire y vamos a cumplir 8.757 horas transmitiendo el otro enfoque en este 34º año consecutivo. Hoy estamos con Nelson Gallito, tenía que estar con nosotros Ever Gallito. Ever está un poquito enfermo y hemos cambiado con Nelson. Muy buenos días, Nelson. Muy buenos días a todos, un placer poder compartir con ustedes este tiempo. Bueno, gracias por la disposición, por estar ahí presente en esta mañana cubriendo a Ever. No, al contrario, un placer y bueno, orando para que Dios permita su pronta recuperación. Y bueno, justo cuando presentabas me hacías acordar una anécdota. Cuando en mi niñez, siempre en la niñez íbamos de vacaciones a Luján. Y en cierta ocasión está en Mendoza la fiesta de la vendimia, es muy particular en cada localidad. Y allí en Luján hacían una promoción que iba a estar Palito Ortega, ¿no? En ese entonces, bueno, aquellos que somos jóvenes, Palito Ortega era muy conocido, entonces se llenó el club donde hacían la fiesta de la vendimia, que era la Unión Deportiva Luján. Y estaba en casa de mis tíos afuera y de repente, así como vimos ir a la gente, volvía más de la mitad decepcionado, porque les habían prometido Palito Ortega y el que cantó era Palito Ortiz, que era un imitador de Palito Ortega, ¿no? Espero que no haya muchos desilusionados esperando a Ever y de repente aparece el hermano. No hay problema, ya te hemos tenido acá en el programa y te vamos a volver a convocar seguramente. Eh, Hoy Nelson con nosotros. ¿Quién es mayor, vos o él? Él. Yo Bueno, soy el menor de los dos. ¿cuántos años tenés? 53. 53 años. Por eso dijiste jóvenes, nosotros que somos Ah, jóvenes. tal cual. Palito Ortega en aquellos años era uno de los artistas más famosos de la República Argentina. Exactamente. No nos damos cuenta, pero los demás envejecen alrededor nuestro, ¿no? Pasan. Así es. Bueno, Nelson Gallito con nosotros en esta mañana. Ya lo vamos a presentar un poquito más y a conocer. Te recordamos nuestra vía de comunicación 11 61 24 9340. Nos envías un WhatsApp o un mensaje de texto, pero un WhatsApp, todo el mundo ya está usando el WhatsApp. Y nos podés escribir en el chat de Facebook o en el chat de YouTube. Estamos transmitiendo en vivo como siempre por las dos plataformas. Ya lo tenemos conectado a José Alonso desde Pinamar, que nos dice buen día Fernando, Nelson, bendiciones. Bueno, gracias José. Marga Angione nos dice buenos días hermanos, el Señor bendiga el programa de hoy. Gracias Marga. Ana Luisa González Pizarro nos dice buen día hermanos, bendecido programa, orando unos por otros. Dani Gallardo desde Ecuador, también siguiéndonos. Graciela Montaner desde Morón, buenos días Fernando, bendiciones. Marcelo Gabriel Soaje nos dice buen día Nelson Gallito, Fernando, hermanos y amigos, bendiciones. Y nos deja un texto donde
nos dice: yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Gracias por la salvación. Texto que ayer compartíamos, precioso texto con el doctor Gabriel Fernández: yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Olga Ceballos desde Trelew, Chubut, también sumándose. Bueno, gracias a todos por estar allí. Gracias a los que se suman también a través del canal de YouTube. Vamos a orar y después empieza Nelson a compartir con nosotros esta columna de Enfoque Federal. Padre nuestro que estás en los cielos, queremos darte gracias por este nuevo día, queremos darte gracias por esta salvación tan grande, por poder estar en esta mañana buscando tu presencia, tu rostro, tu consejo. Te pedimos tu bendición para toda la audiencia, te pedimos por aquellos que aún no están seguros de ser tus hijos, para que en esta mañana puedan creer. Bendice a Nelson, háblanos a través de él y de tu palabra en esta mañana. Padre, te pedimos todo esto agradecidos, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Bueno, Nelson Gallito con nosotros en esta mañana, cubriendo a Ever Gallito, a su hermano, al hermano mayor. Ever está con un pequeño malestar, resfrío, nada grave. En un par de días se va a recuperar, si Dios quiere. No es nada grave lo que tiene, pero le costaba estar en esta mañana en vivo. Es decir, le mandamos saludos a Ever, a Fiona y a toda la familia allí en Paraná. Nelson, ¿dónde estás vos, Nelson? ¿Dónde estás sirviendo al Señor ahora? Estamos en Colonia Avellaneda, una localidad de Paraná Campaña, del kilómetro 0 a 23 kilómetros, 27 kilómetros, perdón, del kilómetro 0. Allí estamos comenzando un nuevo testimonio. Comenzamos unos meses previos a la pandemia, así que la labor que tuvimos que realizar fue una labor adecuada al contexto en el cual nos encontramos inesperadamente con muchos proyectos, pero de repente nos encontramos en casa y teniendo que procurar una dinámica distinta de trabajo. Bueno, Eh, la obra comenzó previo a la pandemia. 3 meses antes, más aproximadamente. Tres Bueno, meses antes allí. y contanos cómo está la obra hoy después de esos 2 años y pico de pandemia y comenzando con 3 meses antes con toda la expectativa. Y hoy, por la gracia de Dios, está la obra firme, afianzándose. Somos un grupo pequeño y en cierta medida queremos mantenerlo así por varias razones. La primera razón es el espacio. Hoy, si fuesen todos, no nos alcanza el lugar que hemos alquilado y no hay muchas opciones en la zona para alquilar un espacio más grande. Así que orando por la pronta, el poder tener nuestro espacio muy pronto, que Dios mediante va todo encaminado, y ahí, bueno, ya poder proyectar desde nuestro propio espacio, obviamente hablando de una construcción, y cambiar la forma del impacto. Como nos encontró en pandemia, nosotros lo que procuramos en primer lugar hacer es que nos identificaran. No que identificaran el lugar, sino que identificaran primero el mensaje y después quienes lo presentaban, ¿no? Y demás. Entonces comenzamos a trabajar en la radio, a través de la radio más escuchada en todo Paraná Campaña, que no solamente abarca Colonia de Avellaneda, sino San Benito, Sauce Montrul y otros pequeños pueblos cercanos. Y también hay un canal de televisión local y tuvimos un programa en tiempos de pandemia que era Conexión Vital, donde con aportes de diversos hermanos de distintos lugares del país hacíamos un magazine
el día sábado en lo que se llama prime time, que es las 20 horas, a partir de las 20 horas. Y bueno, eso permitió que todos conocieran, lograr el objetivo, ¿sí? Que todos conocieran el mensaje y nos conocieran a nosotros y nos identificaran, identificaran también la iglesia a través de su nombre, que es conexión. El lema es conectados con Dios. Y bueno, a través de las redes, a través de la televisión, pudimos fijar el mensaje, fijar el logo, o sea, la imagen visual de la iglesia, y bueno, eso nos ha hecho este, conocidos dentro de la zona. De hecho, lo sabemos porque cuando vamos nos saluda gente que no habíamos visto nunca, y bueno, la única manera de identificarnos era a través de la radio y a través de la televisión y las redes sociales, que también procuramos trabajar bastante. Nos decía que está a 20 kilómetros de la capital, de Paraná. Aproximadamente, ajá, un ¿Y, poquito más. y qué dimensión tiene Colonia Avellaneda? Colonia ¿Cuántos Avellaneda habitantes? tiene 22.000 habitantes. En lo que es Paraná Campaña, que es alrededor de Paraná Capital, es la localidad más grande. Es una localidad satélite de Paraná porque la mayoría de los habitantes de Colonia Avellaneda trabajan en Paraná Capital. Es más o menos como sucede en Buenos Aires, con dimensiones muy distintas, ¿no? Hay muchas localidades eh, que están en los alrededores, que trabajan en Capital, y ese movimiento, ese flujo de gente es muy grande. Bueno, eso en pequeña escala es Colonia Avellaneda. ¿Y vos estás viviendo allí o estás viviendo en Paraná? En Paraná, de donde nosotros estamos del lugar alquilado para los encuentros, estamos a 14 kilómetros de donde yo vivo. Yo vivo en las afueras de Paraná. Tenemos el acceso y circunvalación a 300 metros, 400 de casa, así que estamos rápido y cortando camino. Bueno, contanos cómo está compuesta tu familia. Bien, mi familia está compuesta por Roxana, mi esposa, con quien estamos transitando el 33er aniversario ya de casados. Tenemos tres hijos. Marianela, la mayor, casada con Federico, y nos ha regalado una nieta, Dios, a través de ellos, Constanza. Eh, Después está Lautaro, nuestro hijo del medio, también ya casado con Helen. Ahí esperamos todavía. Y el menor, que todavía vive con nosotros, Tomás, que es el más chico. Esa es la composición familiar. Es decir, hoy estamos tres en casa. Claro, pues dos ya están casados. Queda el más chico. Tal cual, queda el más chico. ¿Y me dijiste uno o dos nietos? Una nieta, Una una nieta. nieta, Una una nieta. nieta. Perfecto. Bueno, linda familia que el Señor te ha regalado. Contanos, aunque lo has hecho cuando estuviste con nosotros hace un par de años, pero la audiencia se renueva. ¿A qué edad y cómo conociste a Cristo como Salvador personal? Bien, fue a los 13 años. A los 13 años, allí en Pasaje Bufano 160 en San Rafael, Mendoza, y fue después de la lectura de un himno. Este, Recuerdo ya con el Señor al tío Jaime Aguilera, un hermano muy particular, un hermano cuyo sueño siempre fue predicar el Evangelio, y por una enfermedad en la niñez le costaba hablar y demás. Entonces, practicando, él hablaba de una manera muy particular, el acento español, pero a su vez él tenía una forma pausada
melancólica al hablar, pero también cuando le prestabas atención, cada palabrita te llegaba, ¿no? Y estaba en un momento donde ya muchas cosas no podía comprender, no encontraba explicación pese a haber crecido en un hogar cristiano. Hay algunos libros acá atrás y en cajas de premios de la escuela dominical y demás, pero no conocía a Cristo como mi Salvador. De hecho, tenía un serio y profundo rechazo porque podía explicar lo que era la idea de Dios como Padre, pero no podía disfrutarlo porque él se llevó a mi papá cuando yo tenía 3 meses de edad. Entonces no podía entender si era tan bueno porque algo que en ese momento, en el inicio de la adolescencia, me era tan necesario, yo no lo tenía y los demás sí. Entonces iba porque estaba obligado en cierta medida, no faltaba nunca, a todas las actividades tenía que ir, estaba, obviamente no con el mejor, la mejor disposición. Y ese domingo, bueno, el día viernes pasó algo muy particular. El día viernes estaba en el colegio y yo siempre me juntaba, estaba cerca de los mayores, que eran los compañeros de mi hermano. O sea, no, una cuestión de seguridad en ese entonces, como siempre, la secundaria, ¿no? Si tenés quien te proteja, mejor. Y bueno, ellos me conocían y había un compañero de él que contaba cuentos, tenía una facilidad, siempre hay alguien en el curso, ¿no? Y contaba cuentos verde oscuro a más oscuros todavía, ¿no? Lo que lo hacía en ese contexto en el que yo estaba ideal para escuchar. Este, y de repente estaba el grupo, estaba contando esta persona un cuento y se escucha a alguien que dice, no, no, para, dice, cortá acá, dice que ahí viene el petizo y siempre nos corta esto y se queja. Y bueno, yo me asomo para ver quién era el petizo que venía. Y el petizo que venía era mi hermano. Bueno, aquellos que conocen a Ever, Ever es bajito, bueno, yo soy más alto, en realidad no nos parecemos físicamente mucho, pero aparece él y me llama la atención, digo, si a este lo conozco, yo sé lo que es este era de los que contaba antes, pero cuando lo veo venir, el espíritu me hace ver en mi cabeza una imagen o recordar una imagen de un día no viniendo, sino que yendo. Y era un día ahí en Pasaje Bufano 160, donde estando don Guillermo Cuca hablando, termina y pregunta si alguien tiene alguna duda o quiere recibir a Cristo en su corazón, que pase, que le gustaría hablar con él. Y la imagen que tengo en ese momento en mi cabeza es de Ever yendo, el Ever que conocía, que era un adolescente común, promedio, que hacía sus cosas como cualquiera, pero también en la mente lo tenía él viniendo y que no era el mismo, desde ese día él no había sido el mismo, pero era como, quizás por la convivencia, no le presté atención hasta ese momento, a ese cambio del que fue y del que volvió. Y ya eso me quedó en la cabeza, retumbando. La necesidad de ir a Cristo por un cambio interior profundo en la eternidad. Conocía el mensaje de memoria, podía defender la fe tranquilamente, pero no podía entender a este Dios de gracia, eh, habiendo tomado determinaciones sobre mí, más allá de si me iba a traer consecuencias de dolor o no. Entonces, con toda esa carga, llegué el día domingo. Eh, fue muy particular porque yo siempre los domingos acompañé a mi abuela.
iba con mi abuela que iba una hora antes, había que barrer la vereda, había que limpiar los bancos, había que acompañar. Y no, ese día me fui solo. Solo llegué cuando comenzó ya la reunión, me senté en el último banco que nunca me había sentado en el último banco. De hecho, mi abuela tenía la quinta comprada, ¿no? La quinta fila al medio, ese era el de ella. Pero yo me quedé ahí atrás, no tengo idea de lo que hablaron, no recuerdo quién habló, solo recuerdo que al terminar la reunión, por el respeto y el cariño que le tenía al tío Jaime, me quedé porque mi idea era apenas empiezan a orar, me voy. Y entonces pasa a cerrar la reunión el tío Jaime, y digo, a él sí lo escucho. Y de repente abre el himnario y comienza a leer el himno 85, que dice, oh cansado caminante, ahora párate a escuchar a Jesús, quien tan amante te ha venido a rescatar. Oh, no hagas más demora, Jesús, amigo, ven, Él te salvará ahora si tú vas a Él por fe. Y con su calma, con su acento español, lo iba leyendo y en un momento levanta la vista y sentí que estábamos los dos solos. Y nuevamente, y esto es lo interesante, que entendamos aquellos que estamos en la iglesia y la responsabilidad que tenemos con los niños, con los jóvenes, con todos los que van, los que asisten, porque antes hay muchos hijos, pocos. Yo era un vivo ejemplo de eso, ¿no? Y de repente levanta los ojos y empezó a venir a mi mente imágenes con el tío Jaime, ¿no? Desde chiquito. Y ellos nunca pudieron tener hijos, él se casó grande también, pero amaba a los niños, nos amaba desde que yo tengo uso de razón, si de alguien recibía amor fue del tío Jaime. Y su manera de mostrar amor, más allá de los abrazos fuertes y demás, él era muy alto, él nos agarraba uno por uno, apenas terminaba cada reunión, nos levantaba en alto y me decía, Nelson, ¿has recibido a Cristo como tu único y suficiente Salvador? Sí, tío, ya bajame, era la idea, bajame, ya estamos muy altos. Y él era flaquito. Y eso que él hizo durante años, en ese momento me hizo replantearme lo que me alejaba de Dios. Me había quitado algo, pero me había dado otras cosas. Me había quitado amor, que era lo que yo me planteaba, pero me había dado amor a través de muchas personas y a través en especial del tío Jaime, que su dedicación era preguntarle, chico por chico, todas después de cada reunión, y lo recuerdo no solamente ahí en la iglesia central, digamos, sino en los anexos, cada vez que me veía, hacía exactamente lo mismo, preguntaba lo mismo. Y fue ahí donde de repente me fui. Para mí me fui corriendo, pero el tema es que me fui y me senté en la ventana del salón afuera. Para mí me ha ido lejos. Y ahí, bueno, llorando, recibo, clamo a Dios por perdón, arrepentido, recibo a Cristo en mi corazón y cuando abro los ojos, había alguien adelante mío que no lo había sentido que había salido ni que estaba delante mío y precisamente era el petizo, era Ever, que cuando yo salgo, estando él adelante, me siente, me ve, no sé, pero él sale atrás mío y esa tarde, ese domingo de noviembre, 13 de noviembre de hace ya 40 años, este, nos encontramos abrazados en la ventana del salón de reuniones allí en Pasaje Bufano 160 en San Rafael. 12 años tenías. 12. Qué, qué lindo. Eh, el tío Aguilera, ¿qué de Carlitos Aguilera, de Juan Pablo Aguilera? Tío, Tío también. tío, hermano de Pablo Aguilera.
¿Y era tío por parte de tu papá, de tu mamá? Como... No, tío del alma, Ah, esos tío del tíos alma, era el de tío tío del como... alma. Era el tío, sí. Todos le Era decían el para tío tío para Jaime, todos. para todos. Sí, sí, sí. No, él era el tío de todos. Sí, sí. Qué lindo. Es, como decías vos, siempre hay uno en el grado, en el aula, que es el más liero. Bueno, siempre hay uno en la iglesia que es esa persona cariñosa que se acerca a los chicos, que te abraza, que se hace querer y que te quiere y que se preocupa. ¿Cuán importantes son esas personas dentro de la iglesia? Tal cual. Muy, muy, muy importante. Porque a veces el mismo eh, desarrollo de la cotidianeidad hace que nos vayamos relacionando solamente con quienes tenemos algún punto en común, alguna afinidad de distinto tipo, ¿no? Pero fundamentalmente las divisiones etarias son muy marcadas en la iglesia. Los niños por un lado, los hados por otro, los jóvenes por otro y cada vez mayores, ¿no? Y la preocupación del mayor por el menor se ha ido perdiendo y es fundamental porque en el mismo desarrollo y el crecimiento individual, ¿no? Se necesita de la presencia y del acercamiento de los mayores, ¿no? Y a veces los mayores estamos tan inmersos en nuestras propias actividades que nos olvidamos porque es común, es el hijo del hermano, y bueno, a veces necesitan que no nos conozcan simplemente porque nos juntamos a cenar con los papás y listo, ¿no? Son personas, necesitan ser atendidas, necesitan amor, necesitan no solamente sentirse parte de una familia cristiana pequeña con sus padres, sino de una familia grande, queridos, amados, cuidados por todos, ¿no? Bueno, linda experiencia de conversión que has tenido a los 12 años y toda esa vida dentro de una iglesia, como decías, con tus padres, con tu abuela, eh, pero en un momento determinado has tomado la decisión de seguir a Jesucristo y desde ese entonces ahí estás, 40 años siguiendo al Señor. Ever se fue de Mendoza a Paraná y vos lo seguiste o vos te fuiste primero. No, no, él se vino primero. Él llegó, problema con los años, ¿no? Pero, y debe hacer, calculo que cerca de 30 años, lo saco por la edad de mis sobrinos, quizás un poquito menos, él se vino. No estaba en mis planes venir a Paraná, pero Dios fue acomodando todo para que terminásemos en Paraná, viviendo a 2 cuadras, viéndonos muy poco, porque las labores son distintas, los lugares son distintos, pero estamos ya en Paraná hace 10 años, 11 años van a ser que estamos aquí. Qué bueno. Bueno, Nelson Gallito con nosotros en esta mañana. Tenemos algunos mensajes más, ya estamos sobre y media, 7 horas 29 minutos. Gustavo Arduzo, desde Bahía Blanca, nos dice buenos días queridos hermanos, desde Bahía Blanca y con la posibilidad de conocer a Nelson Gallito. Bueno, qué lindo, gracias Gustavo por estar allí. Gustavo va a estar con nosotros, a ver que voy a abrir la agenda, que no me acuerdo. Martes 23. Sería el martes que viene, no el otro. El martes 23 de agosto va a estar con nosotros Gustavo desde Bahía Blanca.
Gracias por estar allí, Gustavo. Abrazo grande, cariños a Adriana y a toda la iglesia allí en Bahía Blanca. Olga Ceballos, desde Trelew, Chubut. Buenos días, hermanos. Muchas bendiciones. Oramos por el mensaje de hoy. Alejandro y Olga. Daniel Ayala, buen día, Nelson. Fer, bendiciones. Nelson Villegas, Felipe Chambi también sumándose. Matías nos dice: Dios les bendiga. Fernando, Nelson, te esperamos este finde. ¿A dónde vas el finde, Nelson? Eh, s- este fin de semana estamos en Calle Andes, Santiago del Estero. Ah, qué lindo. Qué lindo. Bueno, saludo a los hermanos allí, calle Se la han Andes. dado. Bueno, Matías de Santiago. Felipe Chambi nos dice: hola, buenos días, hermanos. Fernando, Nelson, bendiciones. Karina Uenuer dice: buenos días, Fernando, Nelson, saludos y mis oraciones desde Trelew, Chubut. Carolina Cuellar desde Jujuy. María Villagrán, Araceli Müller, también siguiéndonos. Leonor García nos dice: buenos días al programa, muchas bendiciones, siempre debemos orar. Así es, los unos por los otros. Edith Startari desde Córdoba. Mónica Hernández, Ángela Giordano, Hilda Di Rocco, gracias por sumarse. Y Matías, ahí me pones, y que es de Santiago del Estero. Y allí es donde va a ir el próximo fin de semana Nelson. Sally Abayay dice: saludos, hermanos. Nelson, cuántos años sin verles. Muchas bendiciones. Es Sara Bayay, Sara Bayay, de Malargüe, Mendoza. Este, la verdad que hace muchos años. La conocí siendo muy pequeñita, ya tiene su familia, está viviendo, si mal no recuerdo, en La Pampa, en Alta Italia. Así es. Desde La Pampa nos escucha siempre Sally. Abrazo grande. Bueno, qué lindo. Hacemos, bueno, ya estamos, 7 horas 32 minutos. Esto es El Otro Enfoque. Hoy con Nelson Gallito, compartiendo el programa, compartiendo esta columna de Enfoque Federal que hacíamos con Ever Gallito, que Ever está un poquito enfermito y le hemos dado descanso. Por eso está Nelson con nosotros en esta mañana. Lo hemos conocido un poquito, nos ha contado cómo está compuesta su familia, cómo está sirviendo al Señor, allí en Colonia, a unos 20 kilómetros de Paraná, de la capital de Entre Ríos, junto a su familia, y hoy compartiendo con nosotros su vida, pero también compartiendo con nosotros la palabra de Dios. Matías nos vuelve a escribir, dice: tiene pesadillas Nelson conmigo, dice. Que te llama cada rato. No, una vez, viste esos ejemplos que das en broma y los demás no se olvidan más, ¿no? Entonces, estaba en Santiago del Estero en la banda y justo doy un ejemplo y la idea, no recuerdo bien cuál era la idea, pero sí, porque él me lo hace acordar siempre, ¿no? Es grandote, Matías es grandote, es ancho. Tiene un gran templo, Matías, aunque dice que está más delgado ahora, pero ya lo vamos a ver el fin de semana si lo veo. Entonces yo pregunto, la idea era eh, que todos pudiesen reconocer que cuando uno ve determinadas cosas, supone quién viene, qué va a suceder y demás, ¿no? Entonces yo pregunto, si ven algo negro, grandote, oscuro que viene, ¿quién viene? Este, y bueno, muchos decían cosas, entonces digo, no, viene Matías, ¿no? Grandote, oscuro, porque es más morocho que yo. Y él no se olvidó más. Entonces, bueno, yo les planteé de que eso daba miedo porque es grandote, no se peleen
con Matías, no se olvidó más y me recuerdas permanentemente con eso que dije aquella ocasión, que lo tomé de ejemplo. Está bien, bueno, bueno. Vamos a tener que conocerlo a Matías entonces cuando andemos por Santiago. Bueno, Amelia Martínez desde Montevideo, Uruguay, también siguiéndonos. Sandra Corbalán, gracias por sumarse, gracias a los que están a través del canal de YouTube, compartiendo con nosotros la mañana. Compartí, Nelson, lo que Dios puso en tu corazón para toda nuestra audiencia. Bien. Salmo 84. En el Salmo 84 hay tres menciones de bienaventuranza, ¿no? Como dice otra versión, qué alegría, ¿no? Y dice el verso 4: bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Atravesando el valle de lágrimas lo cambian en fuente. Cuando la lluvia llena los estanques, irán de poder en poder y verán a Dios en Sión. Verso 12: Jehová de los ejércitos, bienaventurado, dichoso el hombre que en ti confía. Es interesante este salmo, una de las cosas que me llama la atención y que siempre aparecen, ¿no? Dice Salmo para los hijos de Coré. Los hijos de Coré eran los que ponían música a la mayoría de los salmos, ¿no? Yo pongo siempre como ejemplo que Coré, los hijos de Coré eran para David lo que Lepera era para Gardel. En los tangos uno escucha, ¿no? De Gardel y Lepera, bueno, de David y Coré, más o menos la mayoría de los salmos. Y ya en ese dato tenemos una enseñanza profunda de los hijos de Coré. Cuando nosotros vamos al libro de Números, nos encontramos en el capítulo 16, si la memoria no me falla, de la rebelión de Coré y 250 líderes, ¿no? Se rebelaron aparentemente contra Moisés, pero en realidad es una rebelión contra el Dios soberano que establece quiénes serán los líderes de su pueblo en determinado tiempo, en determinado espacio. Pero también encontramos algo muy particular. Cuando Dios muestra a quienes habían escogido, recordarán la historia, ¿no? Les pide que corten ramas este, de un árbol y de almendros y las pongan en la presencia de Dios, y la vara del que florezca, le dice, es la vara del que yo escogí. Bueno, la vara de Aarón no solamente reverdeció, echó renuevos y dio frutos, que es tremendamente interesante analizar cada una de las acciones que sucedió en algo absolutamente seco, pero más allá de eso dice que después el amor de Dios y su justicia, que son atributos que van de la mano, incluidos, son inmanentes el uno del otro, cayó sobre los hijos de Coré y sobre los 250 líderes, y la tierra se abrió y los tragó. Pero es interesante lo que dice en el verso 11 del capítulo 26, ¿no? Dice, pero no a los hijos, no a los hijos. Fue a Coré y a los 250 líderes, pero no así sus hijos. Y es interesante porque me pregunto siempre, ¿qué pensaron en ese momento los hijos de Coré? Porque vieron que el Dios de amor le quitó a sus padres, pensándolo desde mi punto de vista, como compartía cuando les contaba mi conversión, ¿no? Este Dios que quitó mi padre, ¿qué pasaba por su mente? O sea, lo natural para mí es el rechazo, humanamente el rechazo, el alejamiento. ¿Cómo puede ser un Dios de amor si es un Dios de amor y de justicia, pero a su vez me preservó a mí? ¿Por qué? Por un propósito particular que él tenía. Y ellos, en vez de quedarse con la experiencia negativa y el prejuicio contra Dios, ellos vieron la gracia de Dios. Vieron la gracia de Dios que en manifestación de justicia
también lo hizo para con ellos, ¿no? Más adelante escribía el profeta diciendo, oísteis que fue dicho que los padres comieron las uvas amargas y los hijos padecieron la dentera, dice, yo digo que esto no es más así. Dice, el hijo no llevará el pecado de su padre, ni el padre el pecado de su hijo. Y toda esta dinámica de la manifestación de la gracia de Dios, quizás, porque es un pensamiento que no conocemos, influyó en la decisión de los coreítas que en vez de alejarse de Dios se acercaron. Y se acercaron tan fuerte que llegaron a ser muy importantes para el pueblo de Israel. Habitaban alrededor del tabernáculo, eran de la tribu de Leví, estaban dedicados precisamente a la música y aparecen no solamente poniéndole música a algo que para ellos era irrelevante, sino poniéndole música a algo que para ellos era de una relevancia profunda, porque también hablaba precisamente de ellos. Y comienza el Salmo diciendo, cuán amables me son tus moradas, oh Dios de los ejércitos, ¿no? Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. ¿Sí? Mi corazón doliente canta al Dios vivo por el consuelo recibido aún en medio de las dificultades. Pero dice en primer lugar, bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. ¿Sabes? Los que habitan en tu casa, si lo miramos así fuera de contexto, vamos a ver vamos a creer que hace referencia a los levitas, que hace referencia a vos, hace referencia a mí. Y en realidad hace referencia a vos y a mí, pero lo hace de una manera particular, porque desde el verso 3 está hablando de quiénes son los que habitan. Dice, aún el gorrión halla casa y la golondrina nido para sí, donde ponga sus polluelos cerca de los altares, oh Jehová de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. Bienaventurados los que habitan en tu casa. ¿Quiénes están habitando en la casa? Hace referencia precisamente a los gorriones y a las golondrinas. Y es interesante porque estas dos aves también hacen referencia a lo que vos y yo somos, y también la disposición de Dios de darnos y dejarnos un lugar para habitar cerca de Él. Porque el gorrión es común. Donde vas te vas a encontrar un gorrión. Habla de la persona común, ¿sí? De ese que es uno en el montón, que parece que pasa desapercibido, pero no quiere decir que Dios no tenga un propósito para él. Es el cristiano que a veces está sentado y preguntándose qué hago yo acá o qué puedo hacer, y se olvida de ver de que Dios puso un propósito en su vida, y que el propósito no es solamente que sea su hijo, sino el propósito es que desarrolle un don para edificación de la iglesia. Y a veces se siente así, no solamente por ese sentimiento de incapacidad de no poder compartir cosas visibles, sino también tristemente a veces porque el contexto lo hace sentir así. Pero en la casa de Dios hay lugar para los gorriones, para las personas simples, para las personas que parecieran que no van a poder cambiar nunca su estatus de vida, su estatus social, pero siempre están. Donde vayas siempre están. Pero también habla de las golondrinas. Y las golondrinas nos hablan de esas personas inquietas, ¿sí? Esas que no pueden estar quietas y siempre están saltando, yendo de un lugar a otro, haciendo esto, haciendo lo otro, en todos los ámbitos de la vida, trabajando, buscando cómo progresar, cómo hacer algo nuevo para un mejor pasar de su familia, y también a través de eso poder aportar a la obra de Dios, y son siempre inquietos, siempre están haciendo algo nuevo. Y hay hermanos que son así, ¿no? Siempre están inquietos. Hay varios hermanos que conozco que les pregunto, ¿en qué estás trabajando ahora? Porque siempre están buscando algo distinto, ¿no? Y viendo dónde está el huequito, ahí van, invierten, se desarrollan y son muy inquietos, y también los ves involucrados en muchos casos también en las cosas del Señor, inquietos, un tiempo acá, un tiempo allá,
para todos ellos hay lugar en la casa de Dios, porque la casa no es tuya ni es mía, la casa es de Dios, la casa es de Dios. Y la casa de Dios es interesante que nosotros la entendamos en su plenitud, no bajo nuestros propios criterios, porque a veces nosotros entendemos la casa de Dios simplemente como un espacio físico y generamos un sentido de pertenencia a un espacio físico que no es la casa de Dios, porque la casa de Dios tiene dimensiones que no conocemos. Tiene dimensiones que no conocemos. Decía el profeta Isaías, el cielo es mi trono y la tierra es el estrado de mis pies. Si es ese simplemente un espacio dentro de lo que es la casa de Dios, tomemos dimensiones de que no es un espacio físico. Cuando Salomón inaugura el templo, la casa de Dios, la habitación visible en ese contexto de Dios, termina y en su discurso pareciera pedir disculpas, diciendo, ¿qué hemos hecho? ¿Qué he hecho? Dice, te hemos hecho casa cuando aún ni los cielos de los cielos te pueden contener. Es decir, la casa de Dios es todo el universo, todo lo que excede nuestro conocimiento y nuestro pensamiento, y allí hay lugar para los gorriones y las golondrinas. Y esto me habla fundamentalmente de la necesidad que tenemos de quitar de nuestra mente ese sentido de pertenencia a cuatro paredes y entender que formamos parte de algo mucho mayor que es la iglesia de Cristo. Y viste, cuando te preguntan, ¿y vos de qué iglesia sos? Y lo primero que damos es la dirección, o en otro caso das el pastor de ahí. Y ese es el sentido de pertenencia, cuando en realidad nosotros somos hijos de un mismo Dios. Y por ese sentido de pertenencia y ese celo de mis ovejas, ¿no? No me vayas a robar mis ovejas. Perdemos inclusive el beneficio de la comunión entre todos y de la edificación mutua que tanto necesitamos. Por lo tanto, cuando vas por la calle, nunca pierdas la oportunidad de saludar a los gorriones y a las golondrinas que te encontrás, porque forman parte del mismo cuerpo, y allí en la calle, en medio del trabajo, del pasar, se pueden edificar mutuamente. Y no importa si el liderazgo quizás tiene diferencia entre ellos, que se la arreglen ellos, porque ellos también forman parte de la iglesia de Cristo, y somos una en él. Y la habitación de Dios la define más claro David en el Salmo 139. ¿A dónde voy a huir de tu presencia si donde vaya tú estás? Voy al cielo, desciendo a lo profundo del Seol, allí estás tú. Y es más, no hay espacio geográfico para la habitación de Dios, porque dice, aún no está la palabra en mi boca, y he aquí que tú ya la sabes toda. Bienaventurado el que entiende esto, dice, y habitan en tu casa. Pero también da una particularidad, dice, perpetuamente te alabarán. La golondrina tiene un chillido, su piar es casi un chillido. No es el sonido de un canario, de una calandria, de un cardenal, que acá en esta zona del litoral se escuchan en las mañanas y es muy lindo y agradable escucharlos, ¿no? El gorrión, el piar del gorrión tampoco es muy agradable, para nada. De hecho, hasta llega a ser molesto de tantos que hay a veces, ¿no? Sin embargo, dice, perpetuamente te alabarán. Y es algo interesante, ¿no? Es interesante ver, y nos lleva al segundo punto, ¿no? Que las aves no dejan nunca de piar. Siempre vas a escuchar cuando crees que estás escuchando solamente el bramido del mar, de repente escuchás un chillido de una gaviota que pasa. Nunca dejan de piar a su manera. Nunca dejan de hacerlo. Había un viejo poema, un viejo coro, que decían, por las mañanas las aves cantan las alabanzas a Dios el Creador. Y tú, amigo, ¿por qué no cantas las alabanzas a Cristo el Salvador? Y es interesante porque en ese poema, en ese viejo coro, hay un pensamiento muy profundo, ¿sí? La golondrina y el gorrión pían en medio de la tempestad,
en medio del frío, en medio del calor, en medio de cualquier circunstancia. Pero nosotros nos olvidamos precisamente de que Él, como decía David en el Salmo 40, puso en nosotros un cántico nuevo, alabanzas a nuestro Dios, y a veces simplemente expresamos la alabanza a Dios como el significado de alabanza es agradecer a Dios, reconocer lo que Dios ha hecho por mí, ¿no? Por algo que ha hecho, simplemente cuando nos va bien y no en todo momento, no en todo momento, no dejan nunca de piar, perpetuamente, es un cántico continuo, una gratitud continua. En medio de la prueba también nosotros debemos de alabar, porque dice el verso 5, bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos, porque atravesando el valle de lágrimas lo cambian en fuente. Cuando la lluvia llena los estanques, irán de poder en poder, verán a Dios en Sion. Y está hablando precisamente de las pruebas, dice, atravesando el valle de lágrimas, lo cambian en fuente. Una prueba que tiene un consuelo en medio de la prueba. Y este es un cántico gradual. Los cánticos graduales se cantaban cuando iban caminando hacia las fiestas en Jerusalén, ¿no? Y geográficamente todos tenían que en algún momento atravesar un desierto geográfico. En el desierto hay calor, hay carencias, a veces hasta hay soledad. Sin embargo, allí en medio del desierto también está quien ofrece dar fuerzas, ¿no? Ofrece alentar el corazón, ¿sí? El que va a recibir fuerzas de parte de Dios. Y esas fuerzas que recibe son fuerzas particulares, decía Isaías en el capítulo 40, ¿no? Que Él es el que da fuerzas al que no tiene ninguna. No es la fuerza que yo puedo generar a través de un ejercicio personal, sino que dice que Él es el que da fuerzas al que no tiene ninguna. En las matemáticas de Dios siempre cualquier número multiplicado por cero nunca es cero. Al contrario, Él es Dios. Y en eso radica la fe, ¿sí? En que no podemos entender a Dios bajo nuestros pensamientos, porque como lo decía el profeta, ¿no? Sus pensamientos y sus caminos están lejos de lo que son mis pensamientos y mis caminos. Por lo tanto, en la lógica que todo número multiplicado por cero es cero, Dios tiene una lógica distinta. Él multiplica y da al que no tiene ninguna. Al que no tiene ninguna. Es al que entiende, como dice en el libro de Job, que no recuerdo cuál de sus amigos pregunta, ¿y dónde está tu Dios? Porque Job hablaba de la grandeza de este Dios que lo consolaba en medio de la aflicción, en medio del desierto que estaba atravesando, y ese desierto era una profusa enfermedad y una gran pérdida económica. Dice, ¿dónde está tu Dios que da cánticos en la noche? Porque no podía entender. Y sí, él cantaba en medio de la noche. ¿Por qué? Porque en medio de la tribulación, habitando en la casa de Dios, hay gozo. Y el gozo es la esperanza que tenemos. La esperanza de saber que Dios tiene un propósito aún en medio de la dificultad, y atravesando el valle de lágrimas, si estoy en su casa, Él lo va a cambiar en fuente. El consuelo va a llegar. Y no solamente el consuelo, sino que sin esperarlo, cuando, dice otra versión, cuando llegue el otoño, lo llenará de lluvias de bendiciones. Dice, cuando la lluvia llene los estanques, ¿sí? La bendición vendrá en su tiempo. Dios tiene siempre un propósito, y el propósito fundamental de Dios es que nosotros le conozcamos a Él. Dice 2 Corintios, el apóstol Pablo, capítulo 1, verso 3 al 5, dice, bendito sea el Dios y Padre nuestro, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, que nos consuela en todas nuestras aflicciones, todas nuestras tribulaciones, en todo nuestro caminar por el desierto, para que con la misma consolación con que soy consolado, pueda consolar a los que estén en la misma situación. Es decir, Dios tiene
un propósito. Y a veces en ese propósito nosotros nos olvidamos de algo que tenemos, que es el conocimiento. Decía el salmista en el Salmo 119, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Decía Pablo a los Romanos en el capítulo 8, verso 28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y vos fijate que son cosas que a veces bloqueamos en nuestra mente en medio de la aflicción. Y empezamos a preguntarle a Dios el por qué. Y sí, no, está bien que nosotros le expresemos a Dios cómo nos sentimos en plenitud. Tenemos que tener esa dinámica de confianza con Dios, de decirle plenamente cómo nos sentimos. Pero también de saber que el propósito fundamental de Dios no es llenarnos ni de salud, ni llenar nuestras arcas de dinero, sino que le conozcamos más a Él, para que podamos decir, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, ese que nos consuela en medio de las aflicciones. Veo que me extendí en el tiempo, estamos ahí. Estamos ahí, estamos bueno, sobre la hora. Bueno, gracias Nelson por este mensaje, precioso salmo. Me quedo con todo, pero el versículo 7, después de atravesar el valle de lágrimas, de sombra, lo cambian en fuente, irán de poder en poder, verán a Dios. Verán a Dios. Qué lindo que es ver a Dios obrando en nuestra vida. Ver a Dios obrando en la vida de nuestros seres queridos, en la iglesia donde nos congregamos. Y ver a Dios obrando en nuestra propia vida y a través de nosotros. Por eso, en la circunstancia que nos encontremos, abramos bien los ojos porque Dios está allí obrando. Los últimos mensajes, Mario Moreira, buen día hermanos, bendiciones para los dos, soy Mario de Varela, un abrazo. Mónica Juárez desde Tres Isleta, Chaco, nos dice bendiciones. Priscila Fernández Palazón, saludos y cariños desde San Luis, familia Opitz, siempre es un gusto escucharte, Nelson. Un cariño grande, familia muy querida, allí Priscila y su marido y sus hijos, sus 3 preciosos hijos. Matías de allí de Santiago dice, amén, hermosa la enseñanza que nos compartiste, Nelson. Gracias a todos por sumarse, por estar, gracias a todos los que han compartido el video en su muro, que son muchos, que siempre le pedimos que compartan el video para que todos sus contactos también lo puedan ver y escuchar. Gerardo Villalba, Enrique Ángel Mamani, la iglesia CSFE, Ángela Giordano, gracias a todos por sumarse, por estar, por compartir con nosotros la mañana. Marcela Maya, Silvia Maceo, bueno, son muchos. Nosotros nos reencontramos mañana, si Dios lo permite, para compartir el otro enfoque. Mañana con Esteban Beise, el jueves Don Fanning y el viernes Sergio Balestrero. Así tenemos lo que nos queda de esta semana. Con Nelson, en alguna otra oportunidad seguramente, si Dios lo permite. Nelson, gracias por acompañarnos. No, gracias a vos por este tiempo y bueno, un cariño enorme a todos los oyentes de este programa que tiene varios años en el aire y eso es muy, muy bueno. Por la gracia de Dios que nos sostiene. Nos vamos, nos reencontramos mañana, que tengan un muy buen día, Dios les bendiga, gracias por acompañarnos, gracias por dejarnos entrar a sus hogares. Chao.